12:22 de la mañana, 2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. No hablamos de bullying hoy porque sea el Día Internacional, sino porque tenemos que hablar de bullying, porque cada vez este acoso se ejerce de manera más silenciosa en nuestros colegios y hay que ponerle freno. Hemos invitado a Ana González Serrano, ella es de un pueblecito de Albacete, de Tarazona de la Mancha. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Me encanta tenerte en el programa, ella es profesora y ha publicado junto a Vanessa González Villar este libro que hay que leerlo con sus dos interrogaciones, porque es la pregunta que yo le voy a hacer ahora mismo a Ana, que está a punto de ser mamá. Le falta una semana, casi no puede venir porque casi somos padrinos estando contigo. Que vaya muy bien todo. ¿Cosa de niños? ¿El bullying es cosa de niños? Entre interrogación. Realmente hemos puesto ese título de cosa de niños entre interrogación porque cuando se habla de acoso escolar o cuando hay algún caso que se puede sospechar que es acoso escolar, muchas veces la respuesta de los padres es es cosa de niños. Siempre ha pasado, ¿no? Entonces queríamos ponerlo entre interrogación porque no es cosa de niños en cuanto a que eso les puede afectar al niño, les puede afectar durante toda su vida. Es verdad que no todo termina en suicidio, que también ha habido muchísimos casos de que una persona acosada ha terminado en suicidio, pero aunque se pueda salir de eso tomando las herramientas necesarias y demás, no es algo que deberíamos dejar solo para que lo resuelvan los niños, porque a lo mejor los niños no saben gestionarlo y hay que enseñarles las herramientas para decir, no, esto no es una cosa de niños, es algo que nos afecta a todos, que les puede afectar a ellos muy seriamente y hay que prestar atención realmente a ese problema. Tenemos que prestar atención sobre todo a las señales de alarma. Por eso hoy hemos traído este tema aquí. El teléfono está abierto, 925 28 87 91, o el WhatsApp si ustedes prefieren escribirnos al 660 37 39 30. Señales de alarma que cada vez empiezan en edades más tempranas. Ana, ¿qué señales no debemos de dejar pasar en nuestros hijos? Sobre todo los cambios de actitud en los niños. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando era más pequeñita era una persona súper extrovertida. ¿Tú sufriste bullying? Yo sufrí bullying, de hecho, en mi parte de la novela, porque está la parte mía y la parte de Vanessa, cuento todo tal y como yo lo viví. Yo era una persona súper extrovertida y empecé a dejar de hablar con la gente, a cambiar la actitud, a ponerme, a ser cada vez más tímida, más retraída, a cambiar también conforme fui creciendo mi forma de vestir. A mí ya no me gustaba vestir de colores, empecé a vestir mucho más de negro, de colores. Querías pasar desapercibida. Quería que nadie se fijase en mí. Que nadie se fijase en ti. Y todo empezó por tu acento. Sí, realmente, bueno, en mi caso, como ha habido, en otros casos puede ser por el peso, o por las gafas o por cualquier otro motivo. Exacto. En mi caso fue por una cosa muy peculiar, que es durante toda la época del colegio yo vivía en Valencia. Eso es. Y en el instituto yo empecé en mi pueblo y al final, claro, yo tenía el acento de Valencia porque era donde había estado los 6 años que duró el colegio, ¿no? Y empezó a raíz de eso, pero bueno, luego fue desencadenándose en pequeñas cosas, como por ejemplo, pues el primer capítulo hablo de el primer día que fui al instituto y yo iba con una mochila de ruedas, porque en Valencia pues todos los niños iban con mochilas de ruedas y en mi pueblo nadie iba con mochila de ruedas y fue un motivo, ¿no? Y te empezaron de burlas, de risas. A burlarse de ti y a insultarte. O sea sí. que el insulto está presente desde el primer momento cuando se empieza a hacer bullying. Insultos que sí, pasan yo creo desapercibidos. Que al principio es más eso, es como se empiezan a meter contigo y entonces... ¿Qué te decían, Ana? ¿Qué te decían? Porque tú seguro que recuerdas perfectamente todo. Yo me acuerdo que... Siento que tengas que recordarlo, pero... Que me ponían motes, porque bueno, en mi pueblo somos muy dados a eso, en ¿no? Castilla-La Mancha ya lo sabemos todos. En general, poner motes en general, poner apodos y a meterse conmigo de eso. Pues a mí me decían, ¿no? Lo de es que eres muy pija porque vienes con el acento de Valencia, tal, porque en mi pueblo son bastante más vastos, ¿no? Pero... bueno, fueron pequeñas cosas que se iban acumulando, ya te digo, empezó por una tontería, el acento de Valencia o la mochila de ruedas, luego empezaron a robarme cosas, a meterse conmigo, obviamente cuando no estaban los profesores delante. ¿Y quién te más, las niñas o los niños? Las niñas, que muchas veces nos pensamos que suele ser los niños o tal, pero depende, porque igual que a un niño le pueden atacar más otro niño porque es su grupo de iguales, a mí en ese caso empezó una chica que luego fue su grupo de amigas, que luego
pues ya se reía toda la clase de lo que decía ese grupo y los que no se reían no decían nada, ¿no? Que serían lo que antes ¿Tú desde el hablábamos. primer momento en el que llegaste al instituto ya notaste esa figura del líder que estaba liderando el grupo de niñas, que era la que llevaba la voz cantante? O sea, ¿las figuras del bullying estaban establecidas cuando tú empezaste a sufrirlo? No como figuras del bullying, pero bueno, en los pueblos sí se nota más esa figura de los grupos populares, ¿no? De las que son más populares, de las que son menos populares. Y sí que se ve un poco quién es la cabecilla del grupo y bueno, los demás que ríen las gracias. Y lo que peor ya no son la gente que te está atacando directamente o que te está riendo las gracias, sino la gente que lo está viendo y no está haciendo nada. ¿Te llegaron a agredir? Me llegaron a agredir a la salida del instituto. Pero es algo que yo siempre me he callado. Yo cometí el error ese porque en mi época pues no se hablaba de acoso escolar precisamente. Exacto. Y yo me lo callaba. Y ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 34. 34 años. ¿Y tenías 12, 13 años? Tenía 12 cuando empecé con esto, pero fue a mayor. O sea, pues imagínense que han pasado 20 años, más o menos, 20 y tantos años, que entonces, como tú bien dices, pues nadie hablaba de acoso escolar. Nadie hablaba y sobre todo eso nadie le daba importancia porque siempre había existido, ¿no? Siempre había existido los niños que se metían con otros niños. Que llega el nuevo, no pasa nada, hay que aguantar, esto es así. ¿Y cómo reaccionaban los profesores del instituto? ¿Tuviste apoyo de ellos? Yo la verdad que no tuve apoyo de los profesores porque de hecho... ¿Tú llegaste a hablar con ellos? Yo al principio no, porque bueno, al principio cuando se metían conmigo yo también contestaba, luego ya pasé a no voy a contestar para que me dejen tranquila y luego ya cada vez que me afectaba y tal, yo me aferré mucho a lo que es la música, el manga, el dibujo y tal, para ignorar a la gente. Entonces yo pasé como a ignorar a todo el mundo, pero llega un momento en el que sientes como que todo el mundo se está riendo de ti, aunque no es la realidad, no es todo el mundo, pero te sientes tan mal que no sabes cómo hacer para que dejen de mirarte, dejen de pensar en ti y tal. Y en segundo de bachillerato, que todo esto desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato fue cada vez peor, en segundo de bachillerato una de las historias que cuento fue cuando viajé a Roma, el viaje de fin de curso, y fue horrible, lo pasé fatal y ahí ya estallé. Se lo conté a los dos profesores que nos acompañaban y en ese momento los profesores estaban más pendientes del viaje y me dijeron, no, pues vete a la habitación de tal, que es donde se van a hacer una fiesta, y no me hicieron caso. O sea, y realmente no tuve confianza suficiente como para contarlo a otros profesores o incluso en mi casa, porque en mi casa siempre ha sido de dos no riñen si uno no quieren, entonces yo pensaba que me iban a juzgar y la verdad que para mis padres fue muy duro porque hasta que no publiqué el libro mis padres no supieron de todo esto. No han sabido nunca nada de cómo tú te sentías en el instituto hasta ahora prácticamente. Claro, mis padres no lo sabían. En el 2018 publicas el libro. Sí, mis padres no lo sabían por el hecho de que todos los cambios que yo tenía lo achacaban a la adolescencia, ¿no? Porque al final, bueno, ahora visten todos igual, ¿no? No hay tribus como antes del heavy o los góticos o tal. Pero yo cada vez me centraba más pues eso, en la música rock y todo eso. Entonces ellos creían que yo había cambiado pues simplemente pues, por la adolescencia, por las fases que pasan todos los adolescentes, pero no porque eso realmente me estuviese a mí afectando anímicamente. ¿Y eso te repercutió también a nivel académico? A nivel académico hay que decir que no me repercutió para mal porque yo lo que dije es que para salir de mi pueblo tenía que estudiar porque en mi pueblo no había trabajo. Te refugiaste en los libros. Entonces dije, la manera de salir de aquí es estudiando y la verdad que saqué muy buenas notas por eso, porque yo por ejemplo llegó un momento en el que en los recreos ya no tenía amigas porque mis amigas tampoco querían que se metiesen con ellas. ¿No había nadie? ¿Quién fue tu apoyo? Realmente fui como sola, cambiando de grupos porque, claro, yo tenía amigas, pero luego mis amigas no querían que se metiesen con ellas, entonces dejaban de hablarme a mí. O sea, en el momento en el que ellas veían que se metían con ellas, desaparecían. Sí. Eso también es una de las estrategias que y eso utilizan al final, las personas que pues, hacen bullying. yo me refugiaba pues, en la biblioteca. En el recreo yo me iba a la biblioteca a estudiar y a esperar que pasasen las horas y salir cuando salía, ir medio corriendo a mi casa, que encima vivía súper lejos del instituto, por decir que no quiero verme a nadie, no quiero que nadie me encuentre, tal. Y esa era tu vida. Esa era mi vida. ¿Y ha marcado esta situación que tú viviste tu vida, Ana? Al principio sí. O sea, bueno, a día de hoy yo ya es un capítulo que tengo cerrado en mi vida, pero al principio yo lo pasé muy mal. De hecho, yo recuerdo mi primer año de carrera que yo no sabía cómo hablar con la gente. Decidiste estudiar magisterio.
hice filología francesa e italiana. Francesa e italiana, pero bueno, para dedicarte a la docencia. Para dedicarme a la docencia y para precisamente, si yo llegaba a ser profesora algún día, no ignorar este tipo de casos. De hecho, en casi todos los centros en los que he trabajado, que he visto que hacían cosas relacionadas con el acoso escolar, de mediación y demás, siempre he estado ahí. Y bueno, yo el primer año de carrera lo pasé muy mal porque no sabía cómo relacionarme con la gente, no sabía cómo entablar una conversación. Yo era una persona que me costaba mucho sociabilizar con los demás porque yo pensaba que me iban a juzgar y por suerte, pues con el paso del tiempo, con mucho trabajo personal también y con mucho apoyo, pude cerrar esa herida, de tu vida, esa herida, perdonar al pueblo en general, ¿no? Porque... ¿Te has encontrado cuando vas al pueblo con esta chica? Porque bueno, en el pueblo nos conocemos todos. Estas chicas han crecido y claro, estas chicas serán ahora pues futuras mamás o mamás como tú y os veréis en el pueblo. ¿Cómo reaccionan contigo? A ver, yo a lo mejor sí... te están hasta viendo algunas, seguro. Sí me he encontrado con gente porque obviamente yo sigo yendo a mi pueblo, que es donde vive mi familia, pero pues no reacciona, o sea, no tenemos ningún tipo de saludan. relación. O sea, yo realmente con la generación del 90... ¿Pero no te saludan cuando te ven en el pueblo? Las que fueron amigas mías y tal, sí. O bueno, pero las a día de hoy sigo teniendo amigas allí, pero... bullying, no. Pero las que me hicieron bullying, no. O sea, pero no tenemos ni relación buena ni mala, o sea, sí, ningún tipo de relación. Hombre, yo supongo que tú ya sabes, los que nos hemos criado en un pueblo perfectamente sabíamos quiénes eran los que hacían bullying y los que no hacían bullying, los que se callaban y los que no se callaban. Y yo creo que esas personas al final, como digo yo, sobre su conciencia irá. O sea, que no creo, igual que tú no vas a olvidar esa etapa de tu vida que te marcó, incluso que creo que para bien, en el buen sentido, entiéndeme, todo lo que te ha permitido aprender de esa etapa dura de tu vida, tu libro, tu formación universitaria, y yo creo que sobre su conciencia irá, que creo que también un poco es la lección que tenemos que dar hoy, ¿sabes? Yo creo que hay gente que sí que con el tiempo fue consciente. De hecho, la chica que más me ha acosado, la que empezó a acosarme, luego se hizo psicóloga y reconoció... Se hizo psicóloga, fíjate. Y reconoció que había sido acosadora, no a mí, pero sé que pues su gente cercana lo reconoció. Y bueno, o sea, yo realmente no les deseo, o sea, las que vayan a ser madres o sean madres ya, yo no les deseo ningún tipo de mal, ni que pasen por esto. Exacto. A nadie. Pero sí que pienso que bueno, hay gente que es consciente y hay gente que no, porque mismamente la gente que no hacía nada tampoco era consciente de hasta qué punto eso me afectaba a mí. Eso es. O hasta qué punto ellos podían haber hecho algo. Yo ahora como profesora lo veo desde otra perspectiva, ya soy adulta, ya he llevado otro recorrido, he visto esto en otros casos, en otros centros y demás. Pero lo más preocupante al final, Ana, es también la reacción de los educadores, de los profesores. Ese girar la cabeza cuando estáis, por ejemplo, en la excursión y decir, bueno, pues vete a la habitación del hotel y ya hablaremos del tema en otro momento, o ni siquiera decirlo. ¿Tú crees que ahora los colegios, los institutos se están implicando lo suficiente en esto? ¿Qué sensación tienes tú como educadora? Hay institutos que sí, hay institutos que no. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué está pasando esto? A ver, hay institutos que cada vez se implican más, que tienen grupos de mediación en los que ya no solo son los profesores los que vigilan, sino que también tienen niños que se encargan de vigilar en los recreos, de que no pase nada o de ser referentes de por si pasa algo, saber a quién acudir. De hecho, aquí en Toledo, yo estuve en el primer sitio que estuve trabajando fue en Villalonga de la Sagra, sí, y ya estaba instaurado ese sistema de mediación y me consta que cada vez lo van mejorando y que hacen lo posible, ¿no?, para evitar estos problemas, y en muchos centros sí que se están volcando con esto, pero en otros hace falta más. En otros se sigue girando la cabeza porque queda muy feo decir que en tu centro hay acoso escolar. Claro, es la etiqueta que le cuelgan al centro de acoso escolar y es lo con la que no podemos... Claro, porque... Es lo que no podemos permitir, y yo creo que es el reclamo que hacemos hoy, 2 de mayo, en este programa en la televisión pública, con tu testimonio. Gracias de verdad, Ana, por contárnoslo aquí en tu tele. Eres además de la tierra de ese pueblo de Tarazona de la Mancha. Seguramente que mucha gente como tú, incluso hoy, ha decidido contar cosas que nunca ha contado. Es importante que los que tenemos hijos estemos atentos a esos cambios que nos decía Ana. Es importante también, tanto para un lado como para otro, o sea, que no hay que volver la cabeza si te toca, como si eres tú el que tu hijo es el que hace bullying. Y los coles, yo creo que ahí tienen una asignatura pendiente, sí, de sinceramente. Hecho,
En este libro, aparte de la parte que me toca, ¿no?, autobiográfica o de mi compañera Vanessa, también incluimos artículos de cómo detectarlo en el ámbito familiar, de cómo lo puedes detectar en tu casa y yo como docente que hice un artículo de cómo trabajarlo en el aula porque es algo que se debe trabajar y no vale solo con dar una charla un día, sino que las tutorías se puede aprovechar, no digo toda la hora, pero por lo menos un espacio de tiempo para trabajar este problema porque esto no se soluciona hablando con el acosador y con la víctima, sino que se soluciona en conjunto con toda la clase, trabajándolo, trabajando desde la empatía, desde la inteligencia emocional y creo que es un trabajo que debería ser constante, que durase durante todo el curso escolar y cuanto antes se empezase a trabajar desde muy pequeñitos, mejor para evitar estos problemas y para que algún día de verdad podamos decir que no existe el acoso escolar. Pues maravilloso, no puedo poner ni un punto ni una coma a lo que acabas de decir y ha sido un placer de verdad escucharte. Muchísimas y tenerte gracias. En el programa. Dinos un número del 1 al, Julia, al 25. El 12. El número 12. Carmen de Talavera de la Reina, te llevas este libro, es un auténtico manual de ayuda y creo que todo lo tendríamos que tener en nuestra mesita de noche. Padres, madres, profesores, todos. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Ana González, un placer, que vaya muy bien.